Vamos a hacer un pequeño cambio de agenda y vamos a pasar al panel 2, el negocio de la inteligencia artificial en Chile. Este panel lo modera Juan Luis Núñez, consultor internacional en telecomunicaciones y asesor de asuntos públicos en la Fundación País Digital. Bienvenido, Juan Luis, adelante con tu panel. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a DPL, a CEPAL y a todo el ecosistema digital que nos convoca en esta ocasión por una vez más relevar estos temas que son claves para el desarrollo económico y social de nuestro país y también de la región. Este es un evento con características regionales y creemos que tenemos una oportunidad gigante hoy día para poder conversar y reflexionar, porque estos espacios de reflexión son siempre importantes. Tenemos una vez más un panel de lujo en donde vamos a conversar del desarrollo del negocio de la inteligencia artificial, algo que pareciera que, al menos la generativa, la conocemos hace mucho tiempo, pero en realidad es hace muy pocos años, y que rápidamente nos acostumbramos, y dado que genera muchos beneficios, el uso y la adopción ha sido bastante rápida. Pero sí es importante que podamos conversar respecto a cómo desarrollamos este negocio. Hoy día tenemos a las grandes tecnológicas en este panel, cómo podemos ir desarrollando esto, cuáles son las trabas, las limitantes, los gatillantes de una tecnología como esta, y especialmente en regulación. En las palabras iniciales se comentaba el proyecto de ley que hoy día existe actualmente en el Congreso en Chile, y si existe o no una oportunidad para poder discutirla y para poder desarrollarla de una mejor manera. Son todas temáticas que podemos ir discutiendo en este momento. Vamos a comenzar con el de casa, y le voy a dar la palabra a Fernando Rojas, que es asistente senior de Asuntos Económicos de la CEPAL, una persona que ha estado muchos años investigando temas de conectividad, de brecha digital. Y Fernando, me gustaría compartir contigo una pequeña reflexión y de ahí darte la palabra a ustedes. Si tú en particular y tu grupo has estado estudiando durante mucho tiempo la brecha de acceso y últimamente desarrollando el concepto de conectividad significativa. La inteligencia artificial y el desarrollo de este negocio puede ser un nuevo componente de esta conectividad. ¿Cómo ves tú esto? ¿Puede ser parte de aumentar la brecha digital, o realmente con la inteligencia artificial podemos disminuirla? ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial en nuestra región? Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Luis. Un gusto estar aquí y compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, como se ha mencionado ya varias veces, estamos en un proceso, en pleno proceso, digamos, de transformación digital, y este ha sido impulsado por varias tecnologías, la 5G, Internet de las Cosas, computación en la nube, y actualmente la inteligencia artificial está acelerando más aún este proceso de transformación digital. Ahora, lo que tenemos que entender es que esta transformación no solamente es una transformación tecnológica, sino es justamente económica, social e incluso geopolítica. Eh, la base o la plataforma principal de toda esta transformación es la conectividad, como bien se ha mencionado, y a pesar de que la región, y en particular Chile, tiene indicadores muy elevados en términos de conectividad, vista con los indicadores tradicionales, justamente hemos estado analizando en más profundidad si ese indicador está reflejando lo que ahora se requeriría como el núcleo para avanzar en este proceso de transformación digital. Y justamente ahí ha nacido la discusión del tema de conectividad significativa. Y este concepto abarca muchos más elementos. Abarca, por ejemplo, temas de calidad del servicio, asequibilidad, acceso a dispositivos. Y hemos hecho unas estimaciones para la región, y estos números que eran, digamos, tan buenos en un inicio, cuando estábamos hablando únicamente de usuarios conectados o hogares conectados, que en muchos casos en la región estaban por encima del 80-90%, cuando aplicamos este nuevo concepto de conectividad significativa, estos números han bajado a 20%, 25%. Entonces, claramente la conectividad
que aborda todos estos otros elementos presenta nuevos desafíos. Y claramente esto se va a reflejar también en la adopción de nuevas tecnologías. Volviendo específicamente al tema de inteligencia artificial, ahí también quiero compartir algunos números con ustedes. Por ejemplo, en 2023, América Latina invirtió alrededor de 2.600 millones de dólares en inteligencia artificial y esto representa apenas un 1.56% de la inversión global, pese a que la región representa el 6.3% del PIB mundial. Esto obviamente muestra también una brecha en ese sentido y se puede entender también o se puede ver como una oportunidad de crecimiento. Chile en este caso y en este tema destaca también positivamente porque ha invertido más en inteligencia artificial que otras economías, por ejemplo, Argentina o Colombia. Esto se explica, como ya se ha mencionado también varias veces, porque Chile tiene un alto nivel de digitalización y además una estructura empresarial más intensiva en tecnología, ¿no? Pero bueno, si Chile quisiera alcanzar el promedio global en lo que se refiere a inversión en este tema, Chile debería por lo menos triplicar su gasto actual. Por otro lado, en un estudio que nosotros hemos hecho aquí en la CEPAL, por cada punto porcentual adicional de inversión en inteligencia artificial, el PIB podría aumentar en 0.036%. Es decir, que el año 2023, esto habría reportado para el caso de Chile un impacto directo de 150 millones de dólares. En este contexto, nosotros hemos identificado 3 ejes para promover o para apoyar a que Chile se convierta en un hub regional de inteligencia artificial, que es un poco la discusión que hoy día queremos tener. Y estos 3 ejes son, el primero, sectores estratégicos. Un poco lo mencionaba Manuel en su intervención. Chile tiene sectores claves donde la inteligencia artificial puede generar impactos inmediatos. Uno de estos sectores, evidentemente, es la minería, pero también agronegocios, salud, logística y puertos. El segundo eje es el ecosistema de startups. Ahí la creación de startups de inteligencia artificial en América Latina se ha multiplicado por 6 desde el 2010. La mayor parte de estas startups se concentran en el Brasil, casi el 60%, pero Chile también ocupa un lugar importante, un lugar relevante en esto. Como sabemos, las startups son el vehículo ideal, digamos, y un vehículo importante para soluciones que pueden ser adoptadas a realidades locales y además con un potencial de crecimiento y de escalabilidad a nivel regional. El tercer eje es, que también se ha mencionado de alguna forma, el tema de gobierno digital y servicios públicos. Chile, nuevamente, tiene unos buenos indicadores en temas de digitalización de Estado y de digitalización de servicios del Estado. La inteligencia artificial puede fortalecer aún más esta eficiencia, por ejemplo, para servicios de salud, educación y logística pública. Obviamente se tiene que trabajar en acelerar un poquito más su implementación. Ahora, para poder avanzar en estos 3 ejes, identificamos también 3 desafíos claves. El primer desafío es uno que estábamos conversando y que se ha mencionado en varias ocasiones y que está vinculado con el tema de conectividad, que es el de la infraestructura digital. Como decíamos, a pesar de que existe una buena conectividad tradicionalmente medida, particularmente en zonas urbanas, aún existen algunas brechas en infraestructura en lo que se refiere, por ejemplo, a datos, capacidad de cómputo, y como sabemos, la inteligencia artificial requiere, además de una buena conectividad, otros elementos como centros de datos, almacenamiento seguro y obviamente potencia en el procesamiento. En el caso de Chile hay avances importantes, por ejemplo, el Plan Nacional de Centros de Datos y el cable submarino Humboldt, que también lo he mencionado esta mañana. El segundo desafío que consideramos que es uno de los más relevantes es el vinculado con las capacidades humanas y laborales. Ahí nosotros consideramos que el cuello de botella no es tanto la tecnología está disponible. Lo que sí está más difícil de desarrollar, no tanto en el caso de Chile, pero en general en la región, es el tema de las habilidades digitales. En un estudio que hemos hecho también hemos estimado que hasta el 35% de los empleos pueden verse afectados por la automatización. Eso no quiere decir que se van a perder 35% de los empleos, sino que el impacto va a modificar la forma de hacer las cosas en este porcentaje. En ese sentido, el tema del desarrollo de habilidades digitales es fundamental. Por ejemplo, se va a necesitar una estrategia generalizada de lo que es reentrenamiento y educación técnica,
obviamente junto con el fortalecimiento de las carreras STEM y el desarrollo también de habilidades en ética de datos, gestión de proyectos tecnológicos y procesamiento crítico. El tercer desafío, bueno, está vinculado más con gobernanza y regulación. También se mencionó un poco esta mañana. Europa tiene su AI Act. Estados Unidos está priorizando políticas más orientadas hacia innovación. Y bueno, China tiene un enfoque un poquito más estatal, centralizado. En ese sentido, tanto la región como Chile deben definir un modelo propio, el que consideramos que se debe equilibrar, por ejemplo, la innovación con la soberanía tecnológica y con el tema de protección de datos. Chile se ha destacado también en este ámbito por haber sido uno de los primeros en adoptar una estrategia nacional de inteligencia artificial que se ha lanzado en el 2021. Ahora, obviamente, el desafío es la ejecución efectiva. Quiero cerrar mi intervención hablando de 5 líneas de acción estratégica que nosotros hemos identificado que pueden ayudar al tema de la aceleración de la adopción de inteligencia artificial. El primero es justamente eso, un plan nacional de adopción de IA que tenga un enfoque sectorial y también territorial. La segunda línea de acción es el desarrollo de hubs de innovación público-privados, que también se ha mencionado algo, que estén enfocados justamente en sectores estratégicos. En el caso de Chile, como decía, puede ser minería, salud, agro y logística. La tercera línea de acción, la formación masiva de talento, que como decía es uno de los principales desafíos, desde el tema de reconversión laboral hasta carreras técnicas y universitarias. Cuarta línea de acción, la revisión regulatoria y ética de la inteligencia artificial, justamente para tener un uso responsable y contextualizado de la inteligencia artificial a nuestras necesidades. Y finalmente, una política de datos abiertos y soberanía digital, ¿no? Que tenga estándares robustos de privacidad y transparencia. Yo voy quedando por aquí en esta primera intervención y obviamente quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Fernando. La conectividad ha sido siempre clave. Hace varios años siempre escuchábamos y leíamos los estudios que por cada punto de acceso a Internet la economía crecía o eso tenía un impacto en el PIB. Hoy día ya lo estamos escuchando de tus palabras de cómo la inteligencia artificial ya sí tiene un impacto en el crecimiento de la economía y en el PIB mundial. O sea, y esto no va a parar. Los futuros desarrollos tecnológicos también van a seguir teniendo cada vez más impacto en nuestra sociedad. Quiero dar paso a Natalia Iregui, que es la directora de Políticas Públicas de América del Norte y del Sur de Amazon Web Services. Natalia, bienvenida. Usted es como una gran tecnológica. Una pregunta, ¿hoy día Chile está en un momento clave? ¿O crees tú por qué hoy día Chile está en un momento que es relevante para apostar por la inteligencia artificial como un motor de esta economía nacional? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a DPL, a País Digital, a la Secretaría de Telecomunicaciones por organizar este evento en este lugar tan lindo. Coincido con la ministra Echeverry, que es realmente un honor estar acá. Chile, y lo hemos oído a lo largo de la mañana, tiene muchos factores que lo ponen en el foco de la discusión del desarrollo de tecnologías y de centros y de ser un modelo que impulse a la región para tener un lugar en el mapa político mundial y tecnológico mundial en inteligencia artificial. No voy a repetir lo que ya muchos han hablado, básicamente el Plan Nacional de Data Centers, la política de inteligencia artificial del 2021 que Fernando le acaba de mencionar. Y evidentemente es lo que hace que empresas como Amazon Web Services haya anunciado un plan de inversión de más de 4 billones de dólares en los próximos 15 años en el país. Un centro de datos que se suma a las inversiones que tenemos en Brasil y en México, que evidentemente pues va a traer desarrollo no solamente a Chile, sino a todos los países vecinos, que va a ayudar a fomentar el crecimiento de las startups, el emprendimiento, el desarrollo de nuevos negocios, donde aún tenemos mucha opción de crecer, y lo digo. Hemos dado muchas cifras durante esta mañana y yo quisiera dar unas más. Según IDC, para el 2028 aproximadamente a nivel mundial se va a estar adoptando 30% todas las decisiones y productos y
sistemas productivos van a estar pues basadas en inteligencia artificial y en inteligencia artificial generativa. Sin embargo, vemos los índices de Latinoamérica y aquí me refiero a los datos que trae CENIA en su índice de adopción de inteligencia artificial del año 2024, en donde Chile además es uno de los países que está a la cabeza junto con Brasil de adopción de tecnologías y solamente el 13% de las empresas chilenas han adoptado inteligencia artificial. Es decir, tenemos una carrera importante por recorrer y pues obviamente esto es llamativo y es promisorio. Hemos hablado mucho de la inversión, hemos hablado mucho de la infraestructura digital, como lo acabo de decir, la inversión que nosotros acabamos de hacer se une a muchas otras que ya tiene el país, pero esto tiene que ir de la mano con una mirada regulatoria global. Y aquí voy a hacer un símil y es, deberíamos tener como un dron que mire todo lo que está pasando y de alguna manera tenga una coordinación en todo lo que estamos poniendo sobre la mesa. Y me voy a referir en este momento solamente a dos temas, porque hay otros que también van a estar pasando y con seguridad vamos a tener que ponerle mucha atención. Uno, la ley de inteligencia artificial, que muchos también la han mencionado, fue aprobada en primer debate con unas restricciones que desde nuestro punto de vista vemos que no van a poder dejar desarrollar la política de, por ejemplo, inversión en centros de datos, básicamente porque el manejo de los datos para el entrenamiento de modelos tiene una restricción importante. Segundo, las definiciones que tiene o que se aprobaron en el primer debate en la ley sobre los operadores de los sistemas de inteligencia artificial son demasiado amplias y tienen además unas responsabilidades que no están definidas ni divididas por el uso, el desarrollo y la implementación. Y tercero, los sandbox regulatorios, que también hemos hablado de ellos hoy acá, pues básicamente cuando uno lee cómo quedó en la norma, pues a nadie le da ganas de usarlo porque es más el trabajo para poder llegar a usar un sandbox regulatorio, los requisitos que se tienen que cumplir, que realmente usarlo. Eso por el lado de inteligencia artificial y voy a tocar otro tema que no hemos tocado hoy en esta sesión y es ciberseguridad. Ciberseguridad es un factor clave para inteligencia artificial, para el desarrollo de las tecnologías, todas ellas. Y Chile es el primer país de Latinoamérica que crea una agencia de ciberseguridad tecnológica. Y evidentemente esto es algo que necesita el ecosistema y lo cual pues evidentemente aplaudimos y queremos estar allí. Sin embargo, las regulaciones que han salido de manera secundaria para poder evidentemente poner en funcionamiento, pues no están alineadas con estándares mundiales. Y doy un ejemplo. El reporte de incidentes de ciberseguridad quedó con un plazo de 3 horas cuando el promedio a nivel mundial es de 72 horas. En 3 horas ninguna empresa es capaz de poder reportar qué pasó, cómo pasó y poderlo hacer. Segundo, el reporte toca hacerlo de una manera local, en una plataforma local, con un root local. Y pues empresas globales y demás son temas que ponen pues realmente no facilitan el cumplimiento de la norma. Y a esto hago un llamado porque además son normas que han salido con el factor sorpresa, no con una discusión pública que permita a un ecosistema poder opinar, poder construir, porque al final del día lo que todos queremos es que las tecnologías se apliquen y que lleguemos al desarrollo de Chile y evidentemente al desarrollo de la región. Y para cerrar, simplemente quiero dejar una reflexión como latinoamericanos, y Fernando también lo decía, o creo que era Jorge. Jorge lo decía ya, Estados Unidos ya tiene un rol, China lo cogió también por otro lado, Europa, su AI Act, que también están revisando en este momento y fue expedido hace poco tiempo. Nosotros tenemos, ¿qué tenemos que nos diferencia del mundo? Tenemos talento joven, somos trabajadores incansables y eso lo tenemos que aprovechar. Entonces, el afán de salir a regular sin dejar espacio para la innovación, para la adopción, para el entrenamiento, nos puede dejar por fuera del mapa y considero que tenemos un momento de oro para poder como latinoamericanos construir un futuro y evidentemente Chile puede ser un líder en esto.
Muchas gracias, Natalia. Hay varios puntos muy interesantes acá. Y se agradece lo concreta y la claridad con la que mencionan los puntos que sería muy interesante que podamos discutir como país, especialmente en este momento en que se está discutiendo el proyecto de ley que puede tener bastantes efectos en la industria. Andrés Repke es el director del Sector Público para Chile y Argentina de Microsoft, otra de las grandes tecnológicas que está participando con nosotros hoy día. Y me gustaría repetir la pregunta, si está de acuerdo con el diagnóstico que hace Natalia, con el aporte que hizo y cómo ves tú el momento hoy día en Chile, si estamos en un momento clave o no para que apostemos realmente por la inteligencia artificial. Dale, la verdad, voy a tratar de hablar también como Natalia para recibir los aplausos, así que por favor. Bueno, no quiero repetir lo mismo que han dicho, la verdad que hay varias cosas que estamos todos de acuerdo. Yo quiero poner un poquito más, bajar la pelota a la tierra acá en Chile y dar un poco de números y lo otro también es dar ejemplos claros de lo que está haciendo hoy día el gobierno y distintas instituciones en tema de inteligencia artificial. Principalmente porque nosotros vemos muchos ejemplos, muchas ideas y de repente nos cuesta un poquito bajar a la realidad el impacto del día a día, como dijo antiguamente la señora Juanita, de cómo la inteligencia artificial soluciona problemas del día a día y beneficia a las personas principalmente. Yo creo que eso es la prioridad número uno. El tema datos de IDC son, por ejemplo, que el ROI o el retorno de la inversión de la inteligencia artificial en Chile hoy día es el más alto de Sudamérica hispana, de 3X, que las tareas laborales de alguna forma repetitivas se podrían mejorar en un 30% y un tema muy importante, que el impacto de la mejora en la forma que hacemos las cosas en el trabajador promedio puede llegar a un 50%. O sea, podríamos llegar a impactar 4.7 millones de personas que hoy día hacen tareas repetitivas. Yo creo que eso es un número súper importante de cómo podría impactar directamente en Chile. Otro tema importante es también por algo las empresas internacionales están invirtiendo en Chile en data centers. O sea, hoy día hay un plan de todos los hyperscalers de poner infraestructura acá. Hay uno que lo van a hacer, otros que ya lo hicieron, otros que de alguna forma van a mejorar. Y eso yo creo que es una idea súper clara de cómo ven desde afuera Chile, que de repente nos miramos un poquito menos diciendo somos muy pequeños, pero en realidad por algo están colocando estas inversiones. Y bajando el tema de ejemplos, nosotros en Chile tenemos bastantes buenos antecedentes de sandbox y proyectos de inteligencia artificial. Uno que la verdad que me tocó participar y lo encuentro un ejemplo muy bueno es la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hoy día con herramienta de inteligencia artificial lograron desbaratar bandas de robos de autos que antiguamente no se podían hacer. Hoy día se hizo eso directamente en un sandbox, en una prueba de concepto, que ya tienen resultados súper claros de desbaratar, si no me equivoco, fueron como 8 bandas de robo de automóviles. Ahí tenemos un ejemplo extremadamente claro de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para mejorar algo que hoy día está súper en boga, que es el tema de la delincuencia. Tema también de gobierno, hablaron del crecimiento económico. Hoy día lo que es permisología, poder ocupar inteligencia artificial para acelerar procesos de permisos, que hoy día se repiten muchos contratos iguales, que ocupemos herramientas de inteligencia artificial para hacer comparativas de proyectos, para no estar repitiendo el mismo aprobación o el mismo concepto de documentación o permiso. Hoy día todo ese tipo de herramientas podrían acelerar directamente la inversión extranjera o directamente las inversiones locales. Tema también, hablaron del tema de salud. Ejemplos como de que un médico pudiera estar más presente atendiendo a una persona enferma y no estar digitalizando, escribiendo cosas que en realidad esa herramienta de inteligencia artificial puede hacerlo por ellos, permitiría atender, primero, de mejor forma a los enfermos, segundo, mayor atención y mayor gente, y tercero, que todos los datos de alguna forma tengan una correlación histórica de que la forma que documentamos la información sea más estándar y no tengamos un doctor escribiendo alguna cosa distinta que otra para el día de mañana poder tomar decisiones muy importantes basadas en datos. Tema también que hizo un ejemplo de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que es crear una herramienta que permitió que la gente tuviera la forma más fácil de pedir un subsidio. Hoy día tenemos un problema muy fuerte de lo que es el tema de vivienda, pero no solamente pasa porque no esté haciendo inversión, muchas veces la gente no sabe cómo pedir un subsidio. Entonces, herramienta de inteligencia artificial que permitiera que una persona se sintiera más cercano al momento de cómo pedir un subsidio, creo que es una herramienta muy buena y que permite hoy día acelerar los tiempos de entrega o de inversión en tema de subsidio. Y por último, y
viendo un tema que hablaron de lo que es digamos, las competencias o la capacidad que tenemos hoy día en América Latina. Hablamos de muchos temas de ingeniería de tecnología, software, informática, etcétera, pero alguien también habló de que los centros de datos son centros de datos, data center, infraestructura, y se tienen que mantener. Hoy día tenemos una baja extremadamente alta de ingenieros, como decía antiguamente, ingenieros duros, eléctricos, mecánicos, que hoy día necesitamos entrenar. No solamente ir a ver la inteligencia artificial como la parte de desarrollo de un software, debemos tener súper claro que hoy día van a venir falta de ingenieros que permitan mantener estos centros de datos, que permitan hacer de alguna forma la gestión de la infraestructura, que hoy día es un desafío que tenemos muy fuerte. Y por último, y el tema de las regulaciones, claramente hoy día tenemos un debe al tema de regulaciones, debemos de alguna forma flexibilizar, pero al mismo tiempo controlar la información que estamos entregando para alimentar estos motores de inteligencia artificial y no cortar la innovación por regulaciones que de alguna forma gente técnica no la está haciendo. Así que es un poquito, y por último, creo que la invitación acá es que veamos la inteligencia artificial con un fin, no solamente una tecnología de moda, como los ejemplos que di anteriormente, eso tenemos varios, pero principalmente es, siempre piensa en la inteligencia artificial como una razón para usarla y no solamente usarla porque es algo bonito o algo de moda. Yo te quería aplaudir, pero... Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a dar paso a una invitada internacional que está conectada ya virtualmente, y vamos a conversar con Alejandra Lagunes, ex senadora de México, eh, una persona que ha estado durante bastante tiempo ligada al mundo de la tecnología y que además es fundadora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en México y que el año pasado presentó una propuesta de inteligencia en ese país. Alejandra. ¿Cómo están? Muy buenos días acá en México, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor realmente estar participando en este evento. Felicidades a Chile, a CEPAL, a DPL por este esfuerzo que sin duda marca un hito en Latinoamérica. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, Alejandra. Voy enseguida con la pregunta. Un gusto verte. Y haciendo la conexión con la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial, ANIA, que tú fundaste, ¿cómo crees tú que se puede replicar esta experiencia en Chile si ves y además si seguimos el hilo de las preguntas anteriores, que estamos en un momento clave en nuestro país para poder hacer eso? Bueno, ¿ves posibilidades de que se replique esa experiencia en Chile? Sí, claro, Juan Luis, creo que tenemos que partir de un tema muy importante. Estamos viviendo una nueva era que está marcada por una profunda volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, como lo llama el sociólogo Zygmunt Bauman, VICA. Y esta era está marcada por un resquebrajamiento de los actuales sistemas políticos, económicos, sociales, religiosos, es decir, es un cambio profundo civilizatorio, es un cambio del contrato social, es un cambio de la manera en la que hemos hecho las cosas hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir para países como México, como Chile, el resto de los países de Latinoamérica? Pues las instituciones ya como hoy funcionan, los modelos de gobernanza como hoy funcionan, ya no dan las respuestas que necesitamos. Entonces, tenemos que repensar los paradigmas de la relación que tenemos con las instituciones, repensar los paradigmas que tenemos en materia regulatoria, repensar los paradigmas que tenemos de gobernanza. Y es aquí donde surge desde hace casi 3 años, desde el Senado de la República, un nuevo esfuerzo de gobernanza, de cómo gobernamos esta nueva tecnología, estas nuevas tecnologías, porque ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero ya en unos meses estaremos hablando de cómputo cuántico, de biología sintética, y es aquí donde esfuerzos como la ANIA cobran mucha relevancia. La alianza es un modelo multisectorial, multidisciplinaria, donde ya hay más de
casi 500 expertos de todos los sectores, de la academia, de la industria, extranjera y nacional, sociedad civil organizada, organismos internacionales, entonces los organismos autónomos en México, el gobierno en los 3 niveles. Y desde esta posición empezamos a trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque las respuestas ya no solamente pueden venir de una institución o de un sector. Tenemos que ver cómo resolvemos, cómo aprovechamos esta tecnología desde una visión multiparte, multidisciplinaria. Esta nueva era en la que estamos se le llama la aceleración de la disrupción y no podemos verla desde una perspectiva lineal, es exponencial. Así que cuando pones en una mesa todas las voces y se escuchan todas las voces de todas las disciplinas, es muy diferente poder hacer política pública, poder hacer regulación. Hace 3 años empezamos con un esfuerzo de mesas de trabajo, organizamos mesas de trabajo en 6 grandes temas que para México eran muy relevantes. Pero también trabajamos con la UNESCO para hacer el RAM, el Readiness Assessment Methodology, que ya lo están haciendo con más de 70 países. En México se hizo con la ANIA. Y desde la ANIA salieron iniciativas de ley, 3 iniciativas de ley que presenté como senadora. 2 de ellas fueron firmadas por todos los grupos parlamentarios y lo comento porque cuando haces este tipo de iniciativas, cuando haces propuestas como las que hicimos, incluyendo todas las voces, entonces es mucho más fácil que las cosas avancen más rápido y que podamos desde el gobierno pues acelerar el paso para poder dar respuesta a este tipo de tecnologías desde una perspectiva de política pública y de regulación. Claro que se puede replicar. Este esfuerzo ya fue documentado por el CAF aquí en México y por PIT Policy, un think tank, como un modelo replicable en Latinoamérica. ¿Qué es lo que creo que se debe de replicar? Tenemos que repensar qué lugar le damos a todas las voces. Estos modelos de gobernanza que tienen que estar insertados en los órganos legislativos, o sea, en el Senado, en la Cámara de Diputados, tienen que estar estas mesas de trabajo todo el tiempo activas para poder ir resolviendo caso por caso. Porque la gran pregunta es, ¿qué regulamos? Y esa era la gran pregunta hace 3 años y sigue siendo hoy. ¿Cómo regulamos la inteligencia artificial? ¿Qué regulamos? Y yo quisiera nada más cerrar mi participación en este momento diciendo que en Latinoamérica tenemos, y lo escuché desde las palabras de bienvenida, estamos empezando esta nueva era con el piso disparejo. El mundo es bipolar, la gran carrera la llevan Estados Unidos y China en temas de desarrollo, la Unión Europea en temas de regulación, pero Latinoamérica tiene una gran oportunidad, Chile tiene una gran oportunidad de liderar en la región esta era de tecnologías emergentes y cambiar la vocación que tenemos como países. No podemos olvidar que hoy el 90% de los datos lo tienen 12 empresas. 12 empresas tienen el 90% de los datos globales y tienen un valor de mercado que combinado supera los $12 billones. ¿Qué tenemos que hacer en México para reevaluar qué relación queremos tener con esta tecnología y convertirnos de consumidores a desarrolladores? Tenemos que resolver brechas críticas que tenemos, brechas de acceso, brechas en habilidades digitales y brechas en infraestructura rezagada. Tenemos que, si queremos hablar de soberanía tecnológica, tenemos que hablar de talento. Si queremos hablar de soberanía tecnológica, tenemos que hablar de infraestructura y tenemos que hablar de cómo resolvemos las brechas para que esta tecnología llegue absolutamente a todos y no solamente a algunos. Muy claro, Alejandra. Te agradecemos muchísimo el aporte en esta primera vuelta y nos vamos a quedar sin duda alguna con este bichito que implica poder
repensar, hacer esta mesa de trabajo o replicar de alguna manera esta alianza. Hemos terminado con la primera vuelta. Siempre estamos hablando del hub digital de Chile que se viene, pero ya somos un hub digital. Ya es una realidad. Y haciendo esa conexión, Fernando, planteaste 3 desafíos importantes. Quizás podrías profundizar en alguno de ellos. La regulación, a mí me interesa personalmente, pero dime tú cuál podríamos profundizar, porque en capacidad humana y en las habilidades digitales, naturalmente hay un gap que tenemos que trabajar de manera importante. Catalina lo acaba de mencionar, la falta de capital humano avanzado que tenemos en tecnología en el país y en regulación, lo que decía Natalia hace un rato, o sea, cuál es ese mix entre regulación, si es que es necesaria ahora, en este momento, ¿no?, con innovación. ¿Cómo vamos a incentivar la innovación? Porque estamos teniendo los ejemplos clarísimos de Estados Unidos y Europa. En algún otro foro hace algunas semanas se decía, bueno, y una gran empresa tecnológica ¿van a ser en Europa con la regulación que hoy día tenemos? ¿O que Europa tiene? ¿O está eso solamente es un privilegio de aquellos sistemas regulatorios que promueven más la autorregulación o la innovación y son más libres? Eso. Gracias, Juan Luis. Voy a tocar un poco los 3 desafíos, hablar un poquito más en detalle. Como habíamos mencionado, el primero es el de infraestructura digital. Y ahí quiero insistir en el tema de considerar nuevamente lo que entendemos por conectividad, que es la plataforma, que es la base. Cuando mencionaba el nuevo concepto de conectividad efectiva, hablaba también de una brecha que es mucho mayor de la que hemos percibido hasta el momento. En los países en los que hemos estado haciendo los estudios, identificábamos un nivel de conectividad significativa de alrededor del 20-25%. Eso nos muestra que realmente tenemos mucho camino nuevo por recorrer. A pesar de los avances que han habido, tenemos un grupo de trabajo en el marco del ILAC donde estamos trabajando justamente en ese tema. Ahí participa la SMA, participa CIET, participan varios gobiernos. Y lo que hemos visto es que a pesar de los enormes avances que han habido en desarrollo de infraestructura, en temas de conectividad tradicionalmente entendida, hay otros elementos, y uno de esos elementos es justamente el vinculado con el segundo desafío, que es el de capacidades, que es el de habilidades digitales. O sea, estamos metiendo también el tema de habilidades digitales como parte de lo que es conectividad efectiva, y que si no se desarrolla, obviamente las brechas van a crecer. En este tema en particular, por ejemplo, nosotros hemos identificado también algunos desafíos, algunas oportunidades en el caso de América Latina. Estamos haciendo algunos estudios con el Centro de Estudios TIC de Brasil, con CETIC, en temas de diagnóstico de habilidades digitales. Una cosa que hemos identificado, no solo a nivel regional, sino también aquí en Chile, y que lo hemos trabajado en las mesas que mencionaba Rodrigo esta mañana, en las mesas con el Senado, es que no hay una definición clara, en primer lugar, de cuáles deberían ser las habilidades digitales, y en segundo lugar, no hay un diagnóstico claro de cuál es el nivel de habilidades digitales, y menos un diagnóstico armonizado a nivel regional de lo que son estas habilidades. Entonces, si tú no tienes una claridad de dónde estás partiendo y de qué es lo que quieres, muy difícilmente vas a poder avanzar. Entonces, justamente nosotros estamos trabajando mucho en esa primera etapa. Lo que estamos planteando y estamos empezando a hacer ahora es más bien justamente proponer un marco de medición de habilidades digitales que va a tomar algunas referencias, por ejemplo, el marco europeo, que es uno de los más aceptados, pero queremos adaptarlo eso al contexto latinoamericano y que sirva justamente como un insumo para el desarrollo de políticas en ese sentido. Bueno, y muy rápidamente para cerrar, mencionaba este tema de la regulación. Habíamos tenido algunas discusiones, varios de ustedes deben conocer a Martin Hilbert, que ha venido a hacer justamente varias charlas sobre inteligencia artificial. En relación a la regulación, él decía una cosa que es bien interesante, decía, para regular algo, tiene que existir ese algo. Entonces, promovamos primero el tema y después veamos cómo regularlo. Entonces, yo creo que ese es el principal mensaje en temas de regulación y yo quedo por aquí.
Gracias. Excelente, buenas cuñas, Fernando. Buena cuña. Para regular algo tiene que existir ese algo, excelente. Y lo otro, además que estamos siempre acostumbrados a decir, oye, pero si estamos llenos de diagnóstico y el diagnóstico ya está, entonces ahora tenemos que ejecutar y tenemos que hacer lo que decía el diputado en la mañana, el hay que, ya no, sino que hagamos que. Pero aquí sí hace falta diagnóstico. Al menos en este tema tenemos que trabajar en eso como región. Natalia, hay libertad naturalmente de poder complementar la presentación de Catalina, pero te dejo una pregunta solamente para incentivar la conversación respecto a los sectores productivos que tú ves que hoy día están mejor posicionados para escalar en inteligencia artificial. Esta mañana veíamos en la prensa que se hablaba justamente de energía, salud, el sector inmobiliario, el sector bancario, que son algunos de los que están interesados en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Tú lo ves así también y además con tu cargo regional, cómo lo ves a nivel global? Gracias, Juan Luis. En efecto, pues una empresa como Amazon pues lleva usando inteligencia artificial más de 30 años, ¿no? Entonces, pues claramente hemos visto usos y aplicaciones en muchas áreas y alrededor del mundo. Yo te diría, seguridad y defensa nacional es uno de los sectores que más tienen oportunidad de sacar ventaja y prestar mejores servicios en seguridad y defensa nacional. En Latinoamérica específicamente hemos visto un uso importante del sector financiero, sector salud y sector educación, pero también el comercio minorista. El comercio minorista es uno, y pues Amazon es un cliente nuestro. Tiene gran oportunidad de hacerlo. Y voy un poco a referirme, gracias Catalina por tu presentación, muy ilustrativa y evidentemente te puedo dar un poco de cifras respecto de el impacto y uso de penetración de la nube, que es base para la inteligencia artificial. En inteligencia artificial estamos próximos a publicar un estudio que nos puede dar algunas cifras más exactas, pero no quiero pues adelantarme. Pero en cambio, en el año 2023 nosotros contratamos a la consultora FTI para hacer un estudio del impacto de la nube pública en 6 economías de Latinoamérica: México, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Argentina. Y es un estudio además que nos muestra cuál va a ser el impacto en las economías en general. Y ojo, no es el impacto de Amazon Web Services, es el impacto de la nube pública en las economías de Latinoamérica durante los próximos 15 años. Y las cifras son realmente interesantes. Voy a dar unas pocas. Uno, la cifra de dónde ve, por ejemplo, en Chile, el estudio que más cuál es el sector productivo que más va a beneficiar por el uso de nube pública y por ende desarrollo de inteligencia artificial, y fue el sector minorista, con una cifra que ya te la doy, la tengo acá, con un crecimiento de casi un 197%. Después sigue el sector de agricultura, con un crecimiento de un 100%, transporte 68%, después pues financiero con un 60%. Entonces, pues es interesante. Y otros datos que trae este estudio, que está público, lo pueden ver, es la nube pública va a aportar aproximadamente 851,000 trabajos a la economía chilena en los próximos 15 años y va a aportar 25,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Y va a ahorrar el 53% de huella de carbono, que ese es un tema también. Gracias, Catalina, por ponerlo sobre la mesa. Amazon Web Services ha sido durante 5 años consecutivos el mayor comprador mundial de energías renovables. Y tenemos un compromiso claramente asociado a esto. La inversión que hicimos en Chile para la refrigeración del centro de datos necesita solamente la energía que consumen 2 hogares chilenos durante un año. Los centros de datos de hiperescala son 4.1 veces más eficientes de los centros locales en temas de ahorro de energía, y evidentemente todos estos beneficios pues se los trasladamos a los clientes.
Volviendo al tema de adopción de inteligencia artificial, en Chile tenemos varios clientes que ya empezaron su carrera. Puedo mencionar porque son clientes que nos han dado la oportunidad de poder mencionarlos públicamente: Cencosud, Latam Airlines, y el sector público claramente es un ejemplo para el sector privado en el uso de tecnologías. Entonces, el Servicio Electoral de Chile también está en este momento usando inteligencia artificial y por ende nube. Entonces, lo que tenemos son oportunidades pues que tenemos que aprovechar. Y en el tema de talento, creo que ha sido algo que hemos todos mencionado. Hay algo, y es también algo donde podemos, no sé, a través de País Digital, CEPAL, DPL, crear algunos trabajos conjuntos también con el gremio Catalina, y es, por ejemplo, nosotros nos hemos propuesto una meta de entrenar ciudadanos en tecnologías, pues evidentemente nube, inteligencia artificial a nivel mundial, 29 millones. Antes del 2030 ya lo logramos. En Chile tuvimos la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de entrenar chilenos y chilenas, ya llevamos 100.000, pero yo creo que debemos unirnos en un frente común. Todos tenemos muchas iniciativas, pero si lo hacemos en conjunto, realmente podemos tener un espacio. Y coincido con las palabras de Fernando de hay que unir la oferta con la demanda, es decir, ¿qué es lo que está demandando hoy en día el sector productivo para realmente nosotros enfocarnos en lo que podemos entrenar? Y pues hago un llamado para que nos juntemos, sumémonos en algún momento y pongamos a disposición lo que podemos tener las grandes empresas, las empresas que entrenamos talento, los programas, y unirlos en una sola plataforma para que puedan ser utilizados y podamos realmente empezar a cerrar la brecha que tenemos en la región. Muchas gracias, Natalia. Oye, el dato no es menor, casi 900.000 trabajadores en los próximos años. Y eso para un próximo gobierno no es menor. O sea, impacta fuertemente, especialmente para los que tienen elecciones este año, como Chile. ¿no? Están muy interesantes los datos y yo creo que estamos todos conscientes del llamado que acaba de hacer Natalia de poder unirnos precisamente para esto. Andrés, vamos a seguir también, estamos desmenuzando la intervención de Fernando y de Catalina. Hoy día para ti y para ustedes, para Microsoft, tenemos el talento, tenemos las competencias, un marco institucional, la estabilidad jurídica o la certeza que sean necesarias para, ya no para convertirnos en un hub regional, porque creemos que al parecer hay consenso en que sí lo somos. Pero bueno, ¿qué nos falta para ser ya un competidor a nivel mundial como hub? No un hub regional, sino ya un hub mundial. A ver, yo voy a poner una analogía. La verdad que siempre he sido creyente que la mejor forma de explicarte estas tecnologías tan avanzadas es con algo ojalá súper simple. Yo me encanta la cocina. Entonces, después de todo lo que están hablando, quiero que se imaginen un poco imagínense cuando un restaurante Michelin, la conectividad, el gas, los data centers, el horno para cocinar, los datos, la materia prima. Esas tres cosas están en todos lados. Tenemos gas en todos lados, tenemos los hornos, dependiendo del tipo de horno, más grande, más chico, y la materia prima hoy día se puede llevar a cualquier lado. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante con estrella Michelin y uno no? El chef. Yo creo que lo importante ahora es lograr crear estos chefs que puedan agarrar estas materias primas y convertirlas en empresa, en innovación o en resultados súper claros. Yo creo que ese es el punto para dejar claro. O sea, la materia prima la tenemos, nos falta quizás el que sea capaz de cocinar estas nuevas tecnologías y llevarla al mercado y convertir un restaurante que hoy día está en un lugar en Chile, convertirlo en el mejor restaurante probablemente del mundo. Y respecto al tema de los talentos, yo creo que hoy día sí se está haciendo un tema súper importante, el tema de que el gobierno o las personas que están desarrollando las políticas de educación le estén preguntando a las empresas que generan la tecnología. El Ministerio de Ciencia está haciendo un trabajo espectacular que llevamos más de 20 años en el rubro, no lo habíamos visto antes, que era a través de Chile Valora, le están preguntando a las empresas que desarrollan la tecnología. O sea, se acerca y le dice, ¿qué es lo que necesitas tú en el futuro en Chile de aquí a los próximos 4 años? Entrégame el nombre, apellido, estructura, bla. Y lo que dije anteriormente es,
ingenieros mecánicos o ingenieras mecánicas. Hoy día los data centers están llenos y no tenemos nadie que le eche gas o le eche aceite a un motor, que la verdad que uno se empieza a olvidar, se empieza a abstraer de todo lo que está pasando. En realidad son infraestructuras físicas, lo mismo que el ascensor, hay que mantenerlo y después sobre eso crecemos. Y volviendo al tema también importante es, hay que generar lo primero y lo más importante, casos de uso en tema de inteligencia artificial. Si no generamos casos de uso y ejemplos de innovación abierta de este problema lo queremos desarrollar, lo queremos cubrir y lo queremos mejorar, la verdad es que no vamos a generar la confianza en el público para que sabes que la inteligencia artificial está generando un resultado que la gente está esperando. Dije anteriormente el ejemplo del sistema de seguridad, Subsecretaría de Prevención del Delito, el tema de que lograron recuperar o parar bandas de robo de auto. Ese fue un ejemplo súper claro de este problema, lo queremos solucionar con la inteligencia artificial y lo podemos hacer. También importante de la inteligencia artificial no es una navaja suiza, no es como el martillo que arregla todo, saca el tornillo, pone el tornillo, haga una casa. Hoy día hay que entender que cada tema de inteligencia artificial, cada modelo, por eso hoy día hay una proliferación de modelos de inteligencia artificial que van a empezar a desarrollar resultados a problemas puntuales. Entonces no pensemos que la inteligencia artificial es como un gran cerebro que le pregunto algo y me lo va a solucionar todo. Hay que empezar a desarrollar y por eso digo que es muy importante crear estos chefs tecnológicos del futuro que de alguna forma digan, ¿sabes qué? Yo me quiero especializar en la cocina del pescado. Disculpen que ponga los ejemplos, pero trato de hacer algo como que sea fácil de entender. Que siga el especialista en carne o el especialista en comida fusión. Eso el foco hoy día es que los que están desarrollando las políticas de educación pregunten a los creadores de tecnología para que en conjunto tengamos la materia prima futura para que cuando salga realmente el boom del desarrollo, de la startup, alguien dijo el tema de la computación cuántica, entonces tengamos la gente preparada para dar el golpe que necesitamos para salir. Un poco la idea. Me gusta este panel porque son súper claros en las cuñas, en los ejemplos. O sea, yo creo que el ejemplo del chef es súper bueno y vamos a utilizarlo a quienes nos gusta la cocina para poder explicarlo bien en la casa. Senadora, perdón, ex senadora, Alejandra. A ver, usted fue senadora y dado que hemos hablado de la regulación como algo que hoy día efectivamente puede ser un obstáculo o puede ser un inhibidor o puede ser un impulsor de lo que es la inteligencia artificial y de lo que hemos hablado en este panel, usted como ex legisladora, ¿qué recomendaciones concretas nos podría entregar o qué sugerencias para tener una legislación, dado que estamos en plena discusión de este proyecto de ley, una legislación que sea moderna, que sea habilitante, que sea adaptativa? Esperamos un poco más para, como decía Fernando Rojas, regulemos lo que ya existe, o cree que están dadas las condiciones para avanzar en esta legislación. Creo que ahí esta es la gran pregunta, ¿no? La pregunta de qué regulamos y la prisa por regular también, la prisa por tener una ley general o una ley que abarque absolutamente todo. Y lo complejo de estas tecnologías es que es una tecnología de amplio propósito. Eh, Nada más como contexto, se dice que en la historia de la humanidad hay 24 tecnologías de amplio propósito, es decir, son aquellas tecnologías que van a tocar absolutamente todos los sectores. No va a haber un solo sector que no se vea transformado por esta tecnología. Y otro ejemplo de tecnología de amplio propósito, por ejemplo, fue el lenguaje, el fuego, la producción en serie, Internet. Entonces, ¿cómo regulas una tecnología que va a transformar absolutamente todo, que se va a usar en absolutamente todos los sectores? Y es como querer regular un cuchillo o el fuego, ¿no? Es decir, uno de los grandes retos y de la complejidad de la regulación es que no podemos fragmentar las regulaciones y es algo que está pasando en muchos países. En México tenemos casi 80 iniciativas de ley hoy entre el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, a nivel federal, más las locales.
Y sí, el gobierno va a ser pieza clave en esta nueva era como usuario de inteligencia artificial, como facilitador o habilitador de la inteligencia artificial y como regulador de la inteligencia artificial. Pero por eso es tan importante que mecanismos multipartes, multidisciplinarios, estén participando con los legisladores, con los reguladores, para que se pueda hacer una regulación muy responsable. Se habla de una regulación flexible, una regulación fluida, se habla de nuevos marcos que puedan ser implementados, pero también cambiados rápidamente. Y sabemos quienes hemos estado en el poder legislativo o en el gobierno, sabemos que una vez que haces una ley, que puede tardar años, es muy difícil cambiarla. Por eso una de las propuestas que hicimos desde la alianza fue, en primer lugar, tenemos que revisar lo que ya tenemos. Tenemos que revisar los marcos regulatorios que ya tenemos y bien adaptarlos o actualizarlos. En el caso de México, por ejemplo, tenemos una ley de protección de datos personales. Tenemos dos leyes, una que tiene más de 13 años, otra incluso más tiempo, es decir, urge la actualización. Otra de las cosas es que la base es la seguridad o la confianza digital. En México no tenemos una ley de ciberseguridad. En tercer lugar, pues bueno, ¿qué hacemos con el Código Penal? Hay que actualizar ciertos tipos penales, por ejemplo, deepfake, que estén dentro del Código Penal. Entonces, hay cosas que tenemos que revisar junto a la mano de expertos, de qué actualizamos, pero también qué creamos, qué cosas nuevas creamos. Y para esto, cuando se habla de regulaciones flexibles, pues una de las iniciativas que surgió es tener sandboxes regulatorios, estos laboratorios de prueba, tal cual como areneros de prueba, donde podamos probar el uso de la inteligencia artificial en cierto sector y cuál sería la consecuencia. Es decir, necesitamos tener sandboxes regulatorios basados en el output o la consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Y esto así es de simple, pero también de complejo. Necesitamos hacer sandboxes regulatorios por sector y por uso. Y de esa forma, por ejemplo, decir, si la inteligencia artificial se va a usar en el sector salud, uso de biométricos para prevención de enfermedades, para uso preventivo, bueno, que todos los involucrados en el uso de la inteligencia artificial, expertos, se reúnan y vean cuáles serían las consecuencias de usar la inteligencia artificial en ese sector y para ese uso. Y entonces ver si hay que actualizar un marco normativo o si hay que generar algo nuevo. Y de esa forma es ir caso por caso, uso por uso, consecuencia por consecuencia. Y creo que aquí es muy relevante destacar lo que hizo la Unión Europea con su pirámide de riesgos, de usos prohibidos, usos de alto riesgo, y así van bajando los riesgos, entonces va bajando la normatividad o la regulación que se necesita. Entonces, por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo en que el uso de armas autónomas, inteligencia artificial para armas autónomas debería de estar prohibido. Que el uso de inteligencia artificial en procesos democráticos, en procesos electorales, debería de estar o muy regulado o prohibido. ¿No? ¿Por qué? Porque es una amenaza contra la democracia. Y así ir viendo caso por caso. Creo que no debemos acelerarnos, no debemos hacer cosas muy generales. Estas son recomendaciones incluso desde el MIT, desde el grupo desde el G7, estudios que se han hecho, principios que guían el desarrollo de inteligencia artificial, pero a nivel regulación, ya para hacer leyes, sí debemos de ser muy cuidadosos en cómo hacemos una ley que no inhiba la innovación, que no bloquee la innovación, porque además en países como nuestros países en Latinoamérica, pues estamos en varias carreteras al mismo tiempo. Por un lado, necesitamos detonar la innovación, que es un gran reto. Por otro lado, cerrar las brechas y que destecnificar esta tecnología y que los beneficios lleguen a toda la población. Y por otro lado,
cómo hacemos política pública y regulación que protejan la dignidad humana, que impulsen un desarrollo ético, que los derechos humanos estén en el centro, pero que no se bloquee la innovación. Y creo que ahí es donde nosotros trabajamos mucho desde el Senado, de la mano de este espacio colaborativo, para hacer propuestas. Hice 3 propuestas. Una constitucional, que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, en la que se faculta al Congreso para legislar en materia de inteligencia artificial, de ciberseguridad y neuroderechos. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel federal, o sea, el Senado y la Cámara de Diputados federal tendrían las atribuciones para regular estas tecnologías. En segundo lugar, presentamos una de neurotecnologías y neuroderechos, que sé que Chile es pionero en una iniciativa de verdad de vanguardia en tema de neuroderechos. México también presentamos una. Y en tercer lugar, una de ciberseguridad y confianza digital. Y con estas 3 empezamos. Y para nosotros eran 3 iniciativas que eran necesarias hacer, generar nuevas, que no estuvieran ya. Y obviamente recomendaciones de actualización de nuestro marco regulatorio. Esta es mi recomendación, es trabajar de manera colaborativa con expertos e ir viendo caso por caso, sobre todo empezar por los de más alto riesgo y tener muy claro cuáles deberían de ser los usos prohibidos de inteligencia artificial. Excelente, muchas gracias por la sugerencia, Alejandra. Y quiero agradecerte a ti por el tiempo que has tomado desde México en poder entregarnos tu conocimiento y también al resto de los panelistas. A Fernando, muchas gracias. A Natalia, Andrés, a nuestra infiltrada Catalina también, que creo que nos aportó muchísimo. Y una vez más, Jorge Fernando, gracias por este espacio de reflexión. Creo que hoy día estamos en un momento clave, como era una de las preguntas que hicimos en nuestro país, y eso se puede replicar también al resto de la región. Ser los primeros, ser los más innovadores en presentar una regulación no siempre va a ser algo positivo. Creemos que podemos ver y explorar y profundizar lo que está pasando en el mundo, traer la experiencia de lo que realmente ocurre, qué queremos ser, qué tipo de empresas o desarrollos queremos que en Chile y en la región también se exporten, y luego de eso tomar decisiones que son complejas, porque cualquier regulación va a tener un impacto natural en las personas y también en las empresas que son las que están desarrollando este tipo de tecnologías. Por lo tanto, quiero agradecerles a cada uno porque además estuvo entretenido, creo que lo pasamos bien y además casi cumplimos la hora. Así que qué mejor, estamos acelerando con el uso de inteligencia artificial este tipo de paneles. Muchas gracias.